El ratón Macías. Después de 192 años, el Distrito Federal es historia. Ya no somos defectuosos, por lo menos no los que vivimos en la Ciudad de México. Hoy esta nueva Ciudad de México es la entidad número 32 del país, en lo que representa una transición hacia un Estado autónomo, con un Congreso local y también con una constitución política propia. Y bueno, para la redacción de esta Constitución se ha convocado una asamblea constituyente formada por 100 diputados, 60 de los cuales han sido electos por representación proporcional y 40 de ellos vienen de otras fuentes. De estos 40 restantes, 14 son senadores y 14 más diputados designados por el Senado y la Cámara de Diputados, así como 6 nombrados por el presidente de la República e igual número por el jefe de gobierno de la nueva Ciudad de México. Y bueno, para conversar sobre este tema está con nosotros Alejandro Encinas, él es presidente de la mesa directiva de esta Asamblea Constituyente. Alejandro, gracias por esta conversación. No, al contrario, Sergio Ricardo, muchas gracias por la invitación. Y has sido también jefe de gobierno de esta ciudad. ¿Qué te movió a participar en un esfuerzo de esta naturaleza que para muchos estaba condenado al fracaso porque decían que es muy poco tiempo, es muy complicado poner de acuerdo a tantas fuerzas políticas y luego representantes de la sociedad civil, luminarias del pensamiento, en fin, a ver. Bueno, pues fundamentalmente el poder lograr por fin la plena autonomía, no del gobierno de la ciudad, sino de la Ciudad de México en igualdad de condiciones que el resto de las entidades federativas. Yo no soy de quienes creen que los habitantes de la Ciudad de México éramos habitantes de segunda. Ciudadanos de segunda. Sí, porque no gozábamos de los derechos plenos al igual que cualquier otra entidad. Porque yo sí lo creí durante mucho tiempo. Pero paradójicamente, a pesar de las limitaciones jurídicas que tenemos después de haber sido una dependencia del gobierno federal, un departamento del Distrito Federal y luego pasar a tener un jefe de gobierno, asamblea legislativa y delegados electos, pues lo cierto es que a pesar de limitaciones es la entidad donde más derechos, más garantías y más desarrollo de una cultura cívica existe en el país. Y me movieron pues muchos años de lucha por lograr esa autonomía. Pero los capitalinos no buscaron ni dejar de ser Distrito Federal ni la Constitución. De hecho, en la elección para elegir a los miembros electos de la Asamblea Constituyente casi nadie se presentó a votar. Aunque también ha sido una aspiración de muchos años. Yo recuerdo que esta es una aspiración de la izquierda y del movimiento ciudadano en la ciudad. ¿No es una aspiración de los políticos más que de los ciudadanos? Pues yo recuerdo, en primer lugar, como en 1979, cuando planteamos por primera vez la existencia del Estado 32, fue cuando fuimos a la primera campaña electoral para salir de la clandestinidad y lograr el registro del Partido Comunista Mexicano. Hicimos ese primer planteamiento y hubo un gran eco, que por supuesto en los debates de la 51 y 52 legislatura tuvo una fuerza muy importante, pero particularmente después de los sismos. Verdugo y sí, todos estaba ellos, claro, Arnaldo Córdoba, que presentó sí. una de las primeras iniciativas muy consistentes. Pero los sismos del 85 pues dieron cauce a otra ciudad. De los sismos y de los escombros que esos provocaron, emergió una nueva ciudadanía que reclamó cambios fundamentales en su forma de gobierno. Bueno, no solamente se pasmó el gobierno, sino que la ciudadanía salió a rescatar a sus víctimas, rebasó al gobierno de la ciudad y no solamente desarrolló una actitud de solidaridad entre todos los ciudadanos, sino una nueva forma de cultura y participación cívica que exigió y obligó a cambios en las formas de gobierno. Lo cierto es que el proceso ya está en marcha, incluso con una gran presión de tiempo. Ustedes tienen que entregar del original que les entregó Mancera, el jefe de gobierno, tienen que entregar el último día de enero. Aquí está el proyecto pues, de Constitución. ¿Estamos a tiempo? ¿Están a tiempo ustedes con tantas iniciativas que ha habido de ciudadanos, de partidos, de todo? Yo estoy convencido de que sí.
Y si bien hubo Y no muchos se va a resolver problemas, sobre las rodillas. no, al contrario, el trabajo, si bien ha sido arduo, las comisiones han trabajado hasta muy altas horas de la noche, las sesiones del Pleno son sesiones muy intensas, sí hay una discusión en serio. Y claro, por supuesto, a pesar de que hubo muy poca participación en el proceso electoral, solo 28% de los electores participaron en la elección de 60. La menor participación en cualquier En la historia sí. electoral de la Ciudad de México. Pero cuando hicimos tomamos la iniciativa del Parlamento abierto y cuando abrimos a los ciudadanos por primera vez en la historia la posibilidad de presentar iniciativas sin ninguna restricción de número de firmas, sino simple y sencillamente la decisión, la voluntad de presentarlo, permitió que muchas organizaciones del movimiento urbano popular, de la sociedad civil en general, defensores de derechos humanos, defensores de los derechos de los animales, del acceso a la información, la rendición de cuentas, presentaran más de 1000 iniciativas. Y eso motivó un gran debate que permitió, además de tener un termómetro muy sensible de dónde están las preocupaciones de las ciudadanas y de los ciudadanos, abrir un espacio de reflexión de cuál debe ser el contenido fundamental de esta Constitución. Y creo que hay uno que es elemental. El eje rector de la Constitución no es el gobierno, no es el ejercicio del poder, no son las autoridades, es la ciudadanía, la ciudad con sus ciudadanos en goce pleno de derechos, a acceder a una ciudad donde puedan tener las condiciones dignas de desarrollo. Pero por otra parte están creándose una multitud de derechos sin considerar cuánto van a costar los derechos, el derecho a una vida sexual plena, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, el derecho a una renta básica garantizada, el derecho a la salud. ¿No están metiendo a la Ciudad de México en una situación de posible quiebra económica en el futuro? No lo creo. En primer lugar, hay que asumir que esta es la primera Constitución que se redacta después de la reforma constitucional al artículo primero en 2011, donde se elevaron a rango constitucional todos los derechos humanos y los que están reconocidos también en los tratados internacionales que el gobierno mexicano ha suscrito. Pero no aparece el derecho a la propiedad, que es uno de los derechos fundamentales. Viene, no aparece por ningún lado. No, sí viene. Por supuesto, no se deriva del artículo 27 constitucional. No estaba en el proyecto. Pero está ya incluido para evitar cualquier sombra de duda. No podemos atentar contra el artículo 27 constitucional, donde claramente establece que la propiedad originaria es de la nación y que el Estado dictará las modalidades que ordene el interés público y se reconoce plenamente la propiedad privada, la propiedad social y la propiedad pública. Esos conceptos están bien retomados en la Constitución. A propósito de esto, ha habido una gran polémica y mucha inquietud con este asunto de la plusvalía, porque tal parece que se está proponiendo que el gobierno se convierta en un socio ganancioso y que cada vez que alguien venda una propiedad con el pretexto de que pues hay obra pública que le da plusvalía, se agandalle el gobierno. Señor, la diferencia, la plusvalía famosa. Es una mala interpretación de una propuesta que viene de las constituciones liberales de los países capitalistas más desarrollados. Eso lo vemos en lo mismo en la Gran Bretaña de Margaret Thatcher, que lo vemos en el Nueva York de Giuliani, o lo vemos en la ciudad de Bogotá. Qué bueno que dijiste Nueva York de Giuliani, no Nueva York de Trump. Bueno, ahí está la amenaza. Ahí está la amenaza. Pero, en primer lugar, dice que se atenta, que es un impuesto propio de los países comunistas. Bueno, en los países comunistas no hay propiedad privada. No se le puede cobrar impuestos a la plusvalía. No hay plusvalía, porque se supone que están expropiados los medios de producción y toda la propiedad es del Estado. Desde ahí está mal concebido el enfoque. Ni se trata tampoco de gravar la riqueza del patrimonio de las personas. Se trata que todos aquellos desarrollos inmobiliarios que tengan pues un incremento en el valor de sus inmuebles por las inversiones públicas, que son recursos públicos, que se puede establecer una contribución adicional por el incremento en el valor de su inmueble. Por ejemplo, los beneficiarios de Mazarik, pero recursos de las obras de públicos, Mazarik, por ejemplo. Los de Mazarik incluso son aportaciones para ello. Que en realidad proceden del pago del impuesto predial. Sí, aunque esa es de las cosas que tenemos que replantear.
Yo creo que nadie piensa en serio cuando hablamos de la discusión sobre la situación fiscal, los impuestos en la ciudad, de cómo está conformada actualmente la estructura impositiva en la ciudad. Lamentablemente, y eso estoy seguro que vamos a coincidir, la fuente fundamental de los ingresos públicos hoy es el impuesto sobre la nómina, que es un contrasentido. Completamente. Cobrarle a alguien por crear por empleos. generar empleos. Al contrario, yo creo que la fuente fundamental de los ingresos públicos debe ser el impuesto predial y el pago por los bienes y servicios que se generan desde la función pública, la distribución del agua potable, la recolección de los residuos sólidos, que deben ser, sin lugar a dudas, la fuente primaria de los recursos. En este sentido, no se trata de que, por ejemplo, si tú, lo he visto mucho en las redes sociales, si yo compré mi casa en $1 millón de pesos y ahora vale los 2 millones de pesos, me los va a quitar el me los va a gobierno. quitar el gobierno. No, porque no es un atentado, eso sería un atentado, una violación brutal a los derechos de la ciudadanía de la propiedad. Pero, por ejemplo, yo voy al otro extremo. Todos los terrenos que se compraron en torno a donde se está construyendo el actual aeropuerto de la Ciudad de México, que se compraron en el mejor de los casos a 60 pesos el metro cuadrado, y que una vez construido el aeropuerto y la infraestructura que se esté desarrollando, no, se van a ir pero se van a ir como a 6,000 a 6,000 ponle pesos. 100 veces más, pues. Eso implica que esa inversión que se hizo y el impacto positivo que tuvo en el diferencial del uso del suelo forma parte de una contribución. Y esto no va orientado al patrimonio una familia familiar. pobre que tenía ahí ese lugar, de repente va a encontrar que tiene más deuda de lo que... No, la familia pobre no va a poder sostener la su familia pobre propiedad. la van a desalojar de ahí, porque lo que genera este tipo de desarrollos, y por eso hay que pensar en recursos para el desarrollo equitativo de la ciudad, es que esa familia pobre la van a expulsar, lo que se llama... Porque no va a poder pagar sus impuestos. No, porque viene un fenómeno que se llama gentrificación, donde en este tipo de inversiones y de desarrollos hay una expulsión de la población originaria y de bajos recursos por otro perfil de población. Tenemos que pensar en un modelo de ciudad distinta, en donde haya una verdadera integración y cohesión social. No en esta ciudad que, como ha venido desplazándose por los desarrollos inmobiliarios, va segregando a sectores de la población. Quizá el ejemplo más cercano que todos podemos observar es el desarrollo en Santa Fe, en cómo se ha convertido, perdón la palabra, en una especie de gueto de ricos que ha segregado a la población de bajos recursos, que levanta bardas para separar a la población de altos recursos de los de bajos recursos, que rompió con lo que fue la dinámica original de delegaciones en los pueblos originarios como el de Coajimalpa o Santa Rosa Xochac o San Bartolo Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón, y ahora, después de esa segregación, empieza a expulsar a la población de bajos recursos hacia otras zonas. O Azcapolanco, por decirlo como se conoce ahora, como la reconversión de las zonas industriales que estaban en la colonia Anáhuac, en estas colonias de la delegación Azcapotzalco, han propiciado el surgimiento de nuevos desarrollos inmobiliarios, plazas comerciales que desplazan a la población de bajos recursos y que originalmente... Oye, Alejandro Encinas, demuestras que conoces muy bien el Distrito Federal. Conoces también el Estado de México, ¿verdad? Yo digo que soy el primer senador metropolitano. Bueno. Las dos ¿Y qué va caras a de la pasar en moneda. el Estado de México? Se te ha señalado, pues, como un candidato que algún puede ser un deseo de- candidato muy fuerte, ya sea que vayas por el PRD únicamente o por una alianza del PRD con el PAN. A mi deseo de Año Nuevo, mis propuestos de Año Nuevo, y en lo único que estoy pensando, y lo he dicho muchas veces, estoy dedicado en cuerpo y alma, es a sacar adelante ¿No la quieres ser Constitución. candidato al gobierno del Estado Mira, de México? yo se los he dicho a los partidos, tenemos que leer bien los nuevos tiempos. La gente ya está harta, no solamente de los privilegios, de la corrupción, de la impunidad, sino las formas en que se hace política en este país. Si no entendemos qué es lo que pasó con el Brexit en Gran Bretaña, con el plebiscito sobre la paz en Colombia, sobre el resultado de las elecciones en Estados Unidos, donde hay un común denominador que es el hartazgo con el establishment, con las formas tradicionales de hacer política. Y no entendemos que hoy la ciudadanía reclama de candidatas o de candidatos
que vayan más allá de las estructuras de los partidos y los acuerdos de las partidocracias, no van a cambiar las cosas. Bueno, si no vas a ser candidato en el Estado de México, por lo menos nos iremos a celebrar los 50 años de la Prepa 8, Eso de la sí. cual surgiste tú, surgí yo, y me acabo de enterar que surgió Ricardo Rocha también. Pero todos no, leopardos. oye, y lo que no estoy de acuerdo es que creo que nunca dijo que no iba a ser candidato. Dijo que se pusieran bien de acuerdo los partidos, si lo entienden. Y él está de acuerdo, pues en una de esas, ¿no? Yo entendí que dijo, mi propósito de Año Nuevo Sí. fue, en esta no caigo. Pero entregan el 31 de enero, están en perfecto tiempo. Vamos a ver No, qué no, pasa, ¿no? vamos a Tú no sacar- lo desechas. Yo en lo personal se los he dicho a los partidos, no, ya sé- yo ya no sabes qué le sería dijiste. candidato de las partidocracias. Pero si no fuese, Te si lo hubiera voy un a decir acuerdo. más claro. ¿Serías independiente? Yo no podía ser el candidato de los grupos por los cuales me salí del PRD, los que cobijaron a Barca o a Aguirre. Yo no podría ser candidato de lo que representa Acción Nacional después de las tragedias que vimos en los gobiernos de Fox y de Calderón. Yo digo por eso, no puede ir uno en contra de sus ideas. Pero si Pero hubiera un de- consenso de otra o naturaleza, si no de fuera partidos. Morena o independiente. Bueno, de Independiente ya pasó el tiempo, además son infinidad de requisitos. Yo lo que he insistido es que busquemos de nueva cuenta la unidad de las izquierdas. No lo veo en puerta, ya todo el mundo está echado a andar, pero Unidad de están las cambiando izquierdas. Si se llegara a tanto dar, las si cosas. se llegara a Morena, dar, sí. PRD y anexas. PT, Movimiento Ciudadano, se hay llegara a mucha dar. fuerza social ahí. Si se llegara a dar. Veremos. En torno a ideas. Pero no a también, partidos. también se necesitan Basta. rostros nuevos, un relevo generacional. En eso también estoy convencido. Y hay que pensar más adelante. 2018 nos va a traer nuevas sorpresas. Esos nuevos nacionalismos, algunos muy conservadores que se han desatado a nivel internacional, van a tener su impacto en el país. A mí me ha sorprendido mucho cómo después de la visita de Trump a Los Pinos, este sentimiento nacionalista, incluso un espíritu anti-yanqui que se va a profundizar después de este golpe que representa el triunfo de Trump que todo mundo subestimó, va a haber un cambio político muy importante en este país. Hay que estar atento a ello. Alejandro Encinas, fíjate que tú sabes cantar, porque aquí mi amigo Ricardo Rocha sí le da por la cantada. Yo lo invité a un lugar así en que pensé que pues nos podíamos tomar una copa y que se pone a cantar. Pues es que al señor le da por la bailada, pues a mí por la cantada. Pero tú también He cantas, compensado. ¿no? No, yo sé. No, Bueno, no, yo él cantaba baila, él en la es prepa 8. salsero, Es que, él es no, es que No, él se sí, yo me acuerda. acuerdo muy con Se su acuerda guitarra en la prepa 8. Pues qué memoria, muchachos. ¿eh?